Bienvenidos. Hoy es 13 de febrero de 2026 y es una de esas fechas que, bueno, quizás no está marcada en rojo en el calendario, pero celebra a una compañera de viaje casi constante en nuestras vidas, la radio. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Para este análisis tenemos una serie de fuentes que nos van a ayudar a entender el porqué de esta celebración. La misión de hoy es descubrir cómo un medio con más de un siglo de historia no solo se niega a desaparecer, sino que sigue siendo profundamente relevante, entender esa capacidad suya para reinventarse. Vale, vamos a desgranar esto, porque la primera pregunta es casi obligada. ¿Por qué el 13 de febrero? No es el aniversario de la primera emisión ni el nacimiento de Marconi. ¿Qué tienen que ver las Naciones Unidas con la radio que escuchamos en el coche cada mañana? Pues fíjate, esa pregunta es la clave de todo. La elección del 13 de febrero es toda una declaración de intenciones. No es una fecha casual en absoluto. Conmemora el día en que se creó la radio de las Naciones Unidas. Empezó a emitir tal día como hoy en 1946, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Espera, entonces me estás diciendo que el Día Mundial de la Radio no celebra al inventor, ni al aparato. Sino a la idea. Exacto, eso lo cambia todo. No es un aniversario técnico. Es casi un aniversario, digamos, filosófico. Exactamente. Lo fascinante aquí es que la celebración no honra el invento, honra su propósito como vehículo para la paz, la comunicación global y el acceso a la información. La propuesta surgió de España, de hecho, y fue la UNESCO quien la impulsó en su Conferencia General de 2011. Un año después, la Asamblea General de la ONU ya la proclamó oficialmente. El objetivo era celebrar la radio como un bien público, no como una simple tecnología. Claro, tiene todo el sentido. En 2011, con Internet ya, dominando el mundo, deciden reivindicar el medio más antiguo y accesible. Es una forma de decir que, más allá de la última red social o la plataforma de streaming de turno, hay algo en la voz humana a través de las ondas que sigue siendo fundamental. Y esencial. Pensaron en la radio como un pilar para la libertad de expresión. Y como una herramienta, claro, para llegar a los lugares más remotos del planeta, unir voces, fomentar el debate, educar. Esa es la función social que se celebra, y por eso el origen está en la ONU y no en un laboratorio de física. Eso que mencionas de la adaptación es clave. Porque cualquiera diría que en pleno 2026, con el bombardeo visual de TikTok, de YouTube, de Netflix, la radio debería estar, como mínimo, en la UCI. Y sin embargo, ¿no lo está? ¿Cuál es su secreto para seguir tan viva? Creo que el secreto es que nunca ha intentado ser lo que no es. Históricamente, su fuerza estaba en su accesibilidad, en su inmediatez. En momentos de crisis, guerras, desastres naturales, cambios políticos, era el medio más fiable y económico. Para millones de personas era la única ventana al mundo, una voz en la oscuridad. Esa confianza ganada durante décadas es un capital que otros medios más nuevos simplemente no tienen. Estoy de acuerdo, pero ¿no es cierto que esa fortaleza se ha visto amenazada? La radio FM en el coche, que era su reino indiscutible, ahora compite con Spotify, con podcasts, con audiolibros. ¿No está perdiendo su terreno principal frente a un audio a la carta que parece, más moderno? Es una observación muy pertinente. Pero ahí está la genialidad de su evolución. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la radio no ha luchado contra esas tecnologías, las ha integrado. Ah, claro. Ha entendido que su valor no está en la frecuencia de FM, sino en el contenido y la conexión. Por eso hoy la escuchas a través de streaming, en tu móvil, en altavoces inteligentes. Oye, Alexa, pon la radio. Exacto. La radio se ha hecho líquida. Se adapta a cualquier recipiente. ¿Y el podcast? Es curioso porque el podcast parece algo totalmente nuevo, pero en el fondo es la evolución natural de la radio a la carta. Es como si la tecnología por fin se hubiera puesto a la altura de un deseo que la radio ya había creado, el de escuchar lo que quieres cuando quieres. Totalmente. El podcast es la radio liberada de la tiranía del directo. Pero además hay una característica única que las fuentes mencionan y que explica su persistencia. Y es que la radio es un medio secundario. ¿Secundario? Sí, no te exige una atención visual exclusiva. Puedes escucharla mientras conduces, cocinas, trabajas. Haces deporte. Eso es, se integra en los pliegues de tu vida de una forma que un vídeo de YouTube o una serie de Netflix no pueden. Es la banda sonora de la vida cotidiana. Y eso crea una intimidad muy especial.
Es la sensación de compañía, de temer a alguien hablándote directamente, sin la barrera de una pantalla. Las fuentes usan unas palabras muy evocadoras. Dicen que es un medio que informa, educa y acompaña. Y creo que esa palabra, acompaña, es la que mejor define su poder en el siglo XXI. Sin duda. En un mundo cada vez más individualista, la radio sigue siendo una experiencia compartida. Saber que miles de personas están escuchando lo mismo que tú en ese preciso instante crea un sentimiento de comunidad invisible, pero, muy poderoso. Las fuentes nos regalan un relato increíble de los inicios de la radio en Argentina. Parece sacado de una película. Ah, la historia de los locos de la azotea. Es absolutamente maravillosa. Cuéntanosla. Nos transporta a otro tiempo. Pues vámonos a Buenos Aires. 27 de agosto de 1920. La ciudad es un hervidero de inmigrantes, de vanguardias artísticas, de progreso técnico. Y en medio de esa efervescencia, hay 4 amigos, estudiantes de medicina, liderados por un joven brillante de solo 25 años llamado Enrique Susini. Eran unos radioaficionados apasionados, unos verdaderos frikis de la tecnología de la época. Me los imagino trasteando con cables y válvulas de vacío en un garaje. Pues casi llevaban tiempo experimentando y se les ocurrió una idea descabellada. Querían hacer la primera transmisión de radio para un público masivo en Argentina. Consiguieron permiso para subir a la azotea del Teatro Coliseo, en pleno centro de Buenos Aires. Esa noche se estrenaba la ópera Parsifal de Wagner. ¿Y qué hicieron? Montaron un estudio profesional allí arriba. ¿Qué va? Fue una proeza de la improvisación. Subieron un pequeño transmisor de 5 vatios que habían montado ellos mismos, de fabricación francesa. Y como no tenían un micrófono adecuado, cuenta la leyenda que usaron la bocina de un gramófono. No me digas. Sí, envuelta en una tela para amortiguar el ruido del viento de la azotea. Era pura pasión y alambre. Es increíble. ¿Y la emisión? ¿Qué se escuchó? A las 9 de la noche, la voz del propio Susini rompió el silencio de las ondas. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Richard Wagner, Parsifal. Y a continuación, el sonido de la orquesta y los cantantes, captado por ese micrófono improvisado, empezó a viajar por el aire de Buenos Aires. ¿Y la gente? ¿Hubo una gran audiencia? Aquí viene lo más poético de la historia. Se estima que menos de 100 personas escucharon esa transmisión. Principalmente otros radioaficionados que tenían en sus casas esos primitivos receptores de galena y que, de repente, escucharon la ópera con una claridad asombrosa. Debió de parecerles un acto de magia. Claro. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Eran conscientes del hito histórico que estaban protagonizando? Probablemente no en toda su magnitud. Para ellos era un experimento, una aventura impulsada por el entusiasmo. No había un plan de negocio, no había patrocinadores, solo la pura alegría de hacer algo que nadie había hecho antes. Pero ese acto sentó las bases de toda la radiodifusión en Argentina y, se convirtió en una inspiración para toda América Latina. Y por eso se les conoce como los locos de la azotea. Un apodo cariñoso que captura perfectamente ese espíritu romántico y audaz. Como homenaje a ellos, cada 27 de agosto se celebra el Día de la Radiodifusión en Argentina. Es una forma de recordar que detrás de la gran industria, en el origen de todo, hubo un grupo de amigos en un tejado compartiendo cultura por amor al arte. Una historia que demuestra que la radio nació con una vocación casi cultural, no solo comercial. Exacto. Y esa vocación de servicio sigue muy viva hoy en día. Pienso en el papel de la UNESCO y en cómo utilizan este Día Mundial. No es solo una celebración, es también una plataforma de acción, ¿verdad? Así es. La UNESCO lo aprovecha de forma muy inteligente. Cada año, el Día Mundial de la Radio tiene un lema diferente para enfocar la atención global en temas cruciales. Es una manera de alinear a miles de emisoras de todo el mundo en torno a un objetivo común. Las fuentes que manejalos mencionan que el lema de 2025 fue Radio y Cambio Climático. ¿Un tema de máxima actualidad? ¿Y cómo se materializa eso? La relevancia de la iniciativa es enorme. Se pide a las radios que dediquen parte de su programación a informar sobre la crisis climática, pero no desde una perspectiva catastrofista, sino constructiva, dando voz a científicos, activistas locales, compartiendo soluciones que se están aplicando en otras comunidades. La radio, por su alcance, es una herramienta insustituible para la concienciación masiva. Claro.
Llega donde no llega la fibra óptica, a comunidades rurales, a zonas aisladas, y lo hace en su propio idioma, con voces en las que confían. Es un poder que a veces subestimamos. Exacto. La radio puede explicar conceptos complejos de forma sencilla. Puede saltarse la barrera del analfabetismo porque solo requiere escuchar. Y sobre todo puede fomentar la acción local. Una gran campaña en Internet puede sentirse lejana, pero cuando es la voz de tu locutor de siempre la que te anima a participar en una iniciativa de reforestación en tu comarca, el impacto es mucho mayor. Y para demostrar la versatilidad de la radio, ¿ha habido otros lemas en años anteriores que se enfoquen en temas distintos? Por supuesto. Ha habido lemas de todo tipo, lo que demuestra su capacidad de adaptación. Por ejemplo, un año el tema fue radio y confianza, en un momento en que la desinformación y las fake news estaban en auge. Muy necesario. Se buscaba reivindicar la radio como un medio creíble, con periodistas verificando la información, en contraste con el caos de algunas redes sociales. Otro año se dedicó a radio y juventud, explorando cómo atraer a las nuevas generaciones. Cada lema es un diagnóstico del presente y una propuesta de futuro. O sea, que la radio no solo informa, sino que toma el pulso de la sociedad y se propone como herramienta para mejorarla. Y además utiliza las nuevas tecnologías para amplificar su mensaje, con hashtags como @Día Mundial de la Radio, creando una conversación global. Es la simbiosis perfecta entre lo viejo y lo nuevo. Es una plataforma que se niega a ser un simple espectador de la historia. Quiere seguir siendo protagonista. Bueno, si tuviéramos que resumir nuestro análisis de hoy, el 13 de febrero no es una fecha arbitraria. Celebra la creación de la radio de la ONU, un símbolo de la comunicación con un propósito más allá del entretenimiento. Hemos visto que la radio, lejos de ser una reliquia, ha demostrado una capacidad camaleónica para adaptarse a la era digital. Y, sobre todo, hemos recordado que su alma está en historias como la de Los Locos de la Azotea, en la pasión por conectar y compartir. Al final, lo que hemos visto es que esta celebración va más allá de la tecnología. Es un reconocimiento a la conexión humana. La voz, en su forma más directa, sin artificios visuales, sin filtros, sigue siendo una de las herramientas de comunicación más poderosas, íntimas y cercanas que existen. La radio es, en esencia, la celebración de esa voz compartida que nos acompaña, nos une y nos cuenta quiénes somos. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. En un mundo dominado por lo visual, con un bombardeo constante de imágenes y vídeos que compiten por nuestra atención, ¿qué lugar único ocupa el sonido en nuestra forma de procesar la información y de conectar con las historias? ¿Qué se pierde cuando dejamos de escuchar con atención?